Conclusiones. La primera cosa que tenemos que tener muy clara es que eso que nos han dicho, de que nos han dicho durante décadas, de que el mundo siempre va a mejor, no es verdad. O sea, el crecimiento no es inevitable. Tienen que darse una serie de circunstancias, tienen que darse una serie de procesos, tienen que darse una serie de elementos para que el crecimiento siga existiendo. Y evidentemente el crecimiento no solo no es inevitable en los países desarrollados, actualmente desarrollados, sino que por descontado no es inevitable en los países menos desarrollados. Una de las teorías de los años 60 en la cual el crecimiento y el desarrollo fueron unos temas que estaban muy de moda, era que los países entonces subdesarrollados, antiguas colonias, la propia inercia les llevaría hacia un crecimiento y que llegarían a crecer. Bien, la realidad ha demostrado que esto no es verdad, no es cierto. Es decir, insisto, el crecimiento no es inevitable. En segundo lugar, el modelo de protección social, que unos países tienen más desarrollado que otros, se implantó por necesidad. O sea, pensiones, subsidio de desempleo, sanidad universal, educación pública. O sea, esto no se hizo porque sí. Se hizo por necesidad para mantener calmada a la clase trabajadora, generar PIB, y a partir de aquí, evidentemente, financiarlo con los impuestos que el crecimiento iba generando. Pero insisto, no fue por un acto ético ni nada por el estilo, fue exclusivamente por necesidad. Esta necesidad está cayendo. Estas son las razones por las cuales el modelo de protección social está retrocediendo. Tercera conclusión. La vinculación entre crecimiento económico, es decir, aumento del PIB, y demanda de trabajo, es decir, empleo, ocupación, que en un pasado estuvieron vinculadas, es decir, cuando había crecimiento económico, había crecimiento del empleo, de la ocupación, y una cosa llevaba a la otra, esto hoy ya no es cierto. Es decir, hoy el crecimiento económico se ha desvinculado totalmente de la creación de puestos de trabajo, de la demanda de trabajo, y se ha vinculado evidentemente a la tecnología. De hecho, la cuarta conclusión va por este lado. La tecnología cada vez realiza más tareas y cada vez es más autónoma. Es decir, cada vez la tecnología necesita menos factor trabajo y el crecimiento necesita menos factor trabajo y sin embargo necesita más tecnología. El Estado es crecientemente innecesario, por lo que su rol va a menos mientras que las corporaciones van a más. Hay un ejemplo para mí, creo que es clarísimo. Si ustedes suman la facturación de las 10 principales empresas del mundo, de las 10 mayores empresas del mundo, 10, en el año 2019 da una cifra, da una cantidad que supera al Producto Interior Bruto del Reino Unido. Bien, esto nos da una dimensión, una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Es decir, hoy el Estado está cediendo funciones, está retrocediendo en favor de estas grandes corporaciones que evidentemente son las grandes tenedoras de capital. También la política se halla en retroceso. La política de los políticos, es decir, esta ciencia de la política. ¿Por qué? Porque cada vez es menos necesario convencer y persuadir a la población. Es decir, la democracia, esto está vinculado totalmente con la democracia, claro está, la democracia, la eclosión de la democracia se produce después de la Segunda Guerra Mundial. En España no, claro, pero en general, ¿no?, en los países occidentales. La eclosión de la democracia se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Es necesaria la participación de la población en la toma de decisiones. Es necesario guiar a la población hacia un camino que
necesita el capital para fomentar este crecimiento. Y es necesaria la participación de la población en este proceso democrático para legitimarlo. Esto no es así. Es decir, pensemos en algo tan habitual como la política monetaria. La política monetaria en la zona euro, todos los países la han cedido al Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo es el controlador máximo de la moneda y de la banca. Esto hace 30 años hubiese sido impensable. Hoy los países lo han hecho porque se ha ganado operatividad, pero evidentemente se han cedido funciones. Esto también va a pasar con la política fiscal, por ejemplo. La importancia del individuo es también decreciente. Cada vez el individuo es menos importante y luego es más importante el grupo, el colectivo. De hecho, cada vez más el individuo es importante en función de lo que aporta al grupo, al colectivo. Lo hemos comentado antes, la desigualdad va en aumento, cada vez más se está polarizando la situación social entre los insiders, los que están dentro, los que participan, los que generan, y quienes están fuera, quienes hacen poco o nada, quienes no son necesarios, etcétera, etcétera. En consecuencia, claro está, lo necesario es y será lo importante, y lo que no sea necesario cada vez será menos. Y todo esto en un marco que, bueno, yo lo he calificado así: las revoluciones ya no están de moda. Pensemos que el siglo por antonomasia de las revoluciones fue el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en ese siglo el capitalismo se fue desarrollando, fue creciendo y se fue desarrollando. Había una contestación, esa contestación ya ha desaparecido. Actualmente se ha de hacer lo que es conveniente. Oponerse los millennials concretamente dicen que es inútil porque no sirve absolutamente para nada. Bueno, yo lo dejo aquí. Yo he acabado y a partir de aquí si hay alguna pregunta, alguna cosa, algún tema, pues lo comentamos. A ver, la tecnología la tecnología ha existido siempre. Lo que pasa es que hasta la década de 1980 la tecnología no tuvo un carácter absolutamente disruptivo. Es decir, hay tres grandes periodos de desarrollo de la tecnología. El primer periodo nace en la noche de los tiempos y llega hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se produce un aumento de la productividad muy alta debido en gran medida a las mejoras tecnológicas que sucedieron con la Segunda Revolución Industrial. El segundo periodo va desde mitad de los años 20 aproximadamente a finales de la década de 1970, perdón. Es un periodo en el cual hay un gran aporte tecnológico, se incorpora mucha tecnología a la producción y también al consumo, evidentemente, claro está. Pero es una tecnología que no destruye puestos de trabajo, o si los destruye, estos puestos de trabajo son necesarios para producir con otra tecnología en otro sector. Es decir, es un periodo que se caracteriza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por un desempleo muy bajo, porque a pesar de que, insisto, los aportes de tecnología son muy fuertes, esa tecnología necesita factor trabajo para funcionar. El tercer periodo nace a principios de los años 80 y es cuando empieza a incorporarse la robótica a la producción. De hecho, los primeros robots se introducen en la industria del automóvil a principios de los años 80. Hay un famoso estudio de la OCDE en el que analiza la evolución de crecimiento y empleo
a lo largo de prácticamente 3/4 de siglo, 75 años. Entonces se aprecia perfectamente que hasta mediados de los años 80 existía un paralelismo entre Producto Interior Bruto y ocupación, empleo, de tal forma que uno iba acompañando al otro. A partir de mediados de los años 80 se produce un divorcio. El PIB crece muchísimo más de lo que lo hace el empleo. Y de hecho, el empleo incluso no crece o se estanca, y el Producto Interior Bruto continúa creciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez es más sofisticada, es decir, cada vez hace más cosas. A esto añadamos otras dos características de la tecnología. Por un lado, la tecnología cada vez es más barata, a pesar de que sea más sofisticada, y en tercer lugar, cada vez es más fácil de utilizar. A esto, en este momento seguimos suponiendo sigue sucediendo, que para manejar la tecnología hace falta personas. Pero ya hemos llegado a un punto con la inteligencia artificial que ya no están no haciendo falta personas para manejar la tecnología. De hecho, hoy la tecnología, por cada puesto de trabajo que crea, destruye 7. Estoy hablando en términos medios, Entonces, claro, aquí se produce una cadena de hechos, ¿no? La tecnología destruye puestos de trabajo, la tecnología es capital, el capital se concentra, se produce un desempleo o un subempleo de cada vez más personas que reciben una remuneración más baja. Esto tiene un impacto en la recaudación fiscal. La recaudación fiscal cada vez es menor, los estados cada vez tienen menos ingresos, y por otra parte la seguridad social también, con lo cual se puede dedicar menos a políticas sociales. De momento esto se está cubriendo con deuda, tal y como hemos comentado, pero claro, esta deuda no tiene un crecimiento infinito. Es decir, ¿a qué apunta este escenario? Este escenario evidentemente apunta a un mundo muy controlado por el gran capital, la gran tecnología, las grandes corporaciones, y una demanda de trabajo baja en comparación con la producción, con una productividad muy alta y una masa social o desempleada o subempleada, y para la cual evidentemente tendrá que ponerse en marcha una renta básica a fin de cubrir sus necesidades fundamentales. Y, claro, entonces, ¿es previsible un cambio en o es asumible un cambio en esta evolución? Yo creo que no, porque lo que no va a suceder es, en primer lugar, que va a dejarse de implementar tecnología en el proceso productivo, y en segundo lugar, lo que no va a suceder tampoco es que la tecnología vaya a dejar de evolucionar. Es decir, esto no es asumible, con lo cual, teniendo en cuenta que la oferta de trabajo no va a reducirse, porque aunque solamente sea por cuestiones vegetativas, la oferta de trabajo se irá aumentando, llegará un punto en que se está llegando a un punto en el que no habrá más que un escenario de altísima desigualdad entre el capital concentrado y el resto de la población. Muy bien. A ver, hay un concepto, no sé, cuando acabe esta charla, cuando acabemos, yo a todos los que nos están viendo y oyendo, yo os invito a que entréis en Google y pongáis en el buscador Gran Reset. El concepto de Gran Reset, es un concepto que nace en el año 2010 en una obra de un señor llamado Richard Florida, que no tuvo absolutamente ninguna proyección, en el que decía este señor que había que aprovechar lo que sucedió con aquella crisis financiera, con aquella crisis bancaria, la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, para hacer las cosas de otra manera, digámoslo así.
hacer las cosas de otra manera a un nivel económico, monetario, fiscal, etcétera, etcétera. Bien, ese concepto nadie le hizo ni caso. Es decir, pasó totalmente desapercibido. Lo que es muy interesante es que el World Economic Forum ha resucitado totalmente este concepto, el concepto de Grand Reset. Y de hecho, si vamos a la página del World Economic Forum, veremos que hay una sección dedicada exclusivamente a eso, al Grand Reset. ¿Qué es el Grand Reset? El Gran Reset, de alguna forma, es un concepto, insisto, que está ya asumido. O sea, el Gran Reset, en el fondo, lo que consiste es en aquella idea que nos había dicho el autor en el 2010, hacer las cosas de otra manera, en un sentido global, en un sentido planetario, no solo a nivel monetario y fiscal, que por descontado también, sino también en una perspectiva ecológica, etcétera, etcétera, y además política. Es decir, la política, tal y como la entendemos, los partidos que concurren a unas elecciones y que cada 4 años, más o menos, se les vota, etcétera, etcétera, ha dejado de tener sentido desde una perspectiva global. ¿Por qué? Porque hoy en día, si el gobierno australiano, por ejemplo, baja los tipos de interés, eso tiene un impacto que es mundial y esto afecta a todas partes. Si BlackRock, que es un fondo de inversión que está manejando 8 billones de dólares, toma la decisión de comprar o vender mucha deuda francesa, eso tiene un aspecto que es global. Y esto supera, simplemente hemos puesto 2 ejemplos, y esto supera a lo que es el gobierno australiano y supera lo que es al gobierno francés. Es decir, independientemente de qué partido esté gobernando, esto da exactamente lo mismo. Es decir, estamos pasando una situación en la cual las opciones pasan a ser globales, pasan a ser planetarias. De hecho, el World Economic Forum es, como ya sabemos todos, un organismo que es internacional. Bien, el World Economic Forum ha tomado este concepto de Gran Reset como punto de partida, en el sentido de que las cosas se han de hacer de otra manera, y esto va a implicar, evidentemente, pérdida de libertades individuales, un poder de decisión, privacidad, etcétera, etcétera. En términos monetarios, has hablado completamente en términos monetarios. A ver, a lo que es el dinero en efectivo, el dinero fiduciario, esos euros que llevamos en el bolsillo, a eso le quedan 4 días. O sea, vamos a pasar a un dinero electrónico, totalmente, es decir, controlable, es decir, si se quiere, ejecutable desde una perspectiva tecnológica, no desde una perspectiva física. El tema fiscal. El tema fiscal, que ha sido tradicionalmente un elemento importantísimo en la autonomía de los estados, también va a dejar de ser nacional y va a pasar a ser global. El comercio internacional, cada vez más las normas son internacionales. El comercio de Estados Unidos una serie de unidades de Europa y la autofurba unas hoteles en Estados Unidos. Yo creo que política, lo que entendemos la política o las políticas, ¿no? A un nivel de país van a perder muchísima importancia, van a ser las grandes corporaciones y los grandes intereses a nivel internacional los que van a marcar las líneas, y lo que yo sí que creo que va a ganar en importancia van a ser las políticas municipales. Los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios están en contacto con la población. Es decir, es posible ver al alcalde o a la alcaldesa de una ciudad paseando por la ciudad. Lo que es imposible es ver al presidente del gobierno o ver al presidente del Banco Central Europeo paseando por una ciudad. O sea, esto es impensable, ¿no? Es decir,
Lo que pasa es que también es verdad, yo pienso, entre paréntesis, que van a tener que producirse unas agrupaciones municipales. En España tenemos más de 8.000 municipios y esto no tiene sentido. Con lo cual va a tenerse que producir una serie de agrupaciones municipales. Pero yo creo que el municipio, como administrador local, va a ganar en importancia. Los estados, la política de Estado, las políticas de Estado, políticas económicas, van a tener mucha menos importancia y lo que es a nivel global, nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy claro con respecto a la Unión Europea, va a jugar una importancia creciente. Es decir, una palabra en términos muy operativos. Si se ha de añadir un nuevo carril a la autopista Bilbao-San Sebastián, yo creo que esto no se va a decidir en Euskadi ni se va a decidir en Madrid, sino que se va a decidir en Bruselas. Con todo lo que esto supone de bueno, evidentemente, y de malo. A ver, nosotros ya sabemos, estamos en una crisis que empieza en el 2007 y que tiene varias subfases. Todo el mundo está de acuerdo en que esta crisis que empieza en el 2007 finalizará definitivamente entre el 2023 y el 2024. De hecho, por ejemplo, Ryanair, por citar un ejemplo solo, ¿no? Ryanair ha comentado que él espera, o ella espera, en el 2023 llegar a la normalidad que tenía antes de la llegada del virus. Recordemos que el virus lo que ha hecho ha sido hacer ha acabado con un marcha más tarde. Esta charla que estamos viendo online, el virus posiblemente hubiese sido presencial y hubiese ido a Donosti o a Bilbo y hubiera hecho esa charla presencialmente. Bien, en 2023-2024 está aceptado que será el momento en el que, en términos generales, se llegará a una normalización de la situación con superación de los efectos del virus, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo el mundo, es decir, todos los países, todos los sectores no van a salir igual. Por ejemplo, Dinamarca va a superar esta situación con cierta facilidad y España no. España no. Y dentro de España, Euskadi entiendo que la va a superar con mayor facilidad de lo que la va a superar Extremadura. Es decir, ¿cuál es la primera conclusión que podemos sacar de aquí? Vamos a un escenario de geometría variable. Un concepto que tampoco es nuevo. Un concepto que nace en los años 80. En los años 80 no era feo, porque la idea era de ir todos juntos. Bueno, ahora se ha visto que esto no es así, con lo cual la geometría variable, que es algo, por otra parte, que es lógico, tomará carta de naturaleza, ¿no? Bien, entonces, 2023, 2024, 2025, me da igual, se supera totalmente la crisis, implantación del nuevo modelo, implantación de tecnología a mansalva, mayor desigualdad social, concentración del capital, pérdida de importancia de los estados, cooperación, Internet de las cosas, producción aditiva, etcétera, etcétera. Es decir, entramos en un nuevo modelo en el que además el sistema, ya no el modelo, el sistema capitalista está en declive. ¿Por qué? Recordemos que el sistema capitalista, como todos los sistemas, tiene una serie de elementos que son esenciales, ¿no? En el caso del sistema capitalista, el papel del individuo, la propiedad privada de los medios de producción, el consumo creciente, etcétera, etcétera. Claro, esto es algo que ya está decayendo. Yo, perdonad que haga publicidad de mi último libro, pero en mi último libro, Capitalismo 1679-2065, lo analizo bastante bien, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahora lo que está pasando, el individuo ya, la persona, cada vez tiene menos importancia, la tiene el conjunto. Hoy podemos no comprar un automóvil y acceder al uso de uno cuando lo deseemos.
Hoy las empresas ya no compran maquinaria, lo que hacen es tenerla en renting o en leasing o por horas. Accedemos a factor trabajo que necesitamos cuando lo necesitamos. No es casualidad ni es por un tema ideológico que el trabajo temporal o a tiempo parcial cada vez tenga mayor importancia, etcétera, etcétera. Bien, esto ya no es capitalismo. Hombre, claro que es capitalismo. Sí. Es capitalismo, claro que es capitalismo. Lo que pasa es que es otro capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya está declinando. Entonces, yo entiendo, teniendo en cuenta que los sistemas económicos han tenido una duración históricamente en los últimos 2000 años entre 250 y 260 años, y teniendo en cuenta que el capitalismo oficialmente nace en 1820, yo estimo que entre el 2060 y el 2070 se producirá un cambio de sistema. A ver, y si es en el 2080 me da igual. O sea, lo que quiero decir es que el capitalismo no va a ser eterno. El capitalismo a partir del 2023-24 se recuperará, es decir, dejaremos de tener la incertidumbre que tenemos ahora, porque ahora todo es incertidumbre, ya lo hemos visto en uno de los gráficos. Esta incertidumbre desaparecerá, se llegará a una estabilización, pero en declive. Es decir, el sistema como tal irá declinando en su operativa e irá implementando una operativa nueva en la que la propiedad privada cada vez tendrá menos importancia, el individuo cada vez tendrá menos importancia, el Estado tendrá menos importancia, la democracia tal y como la conocemos tendrá menos importancia, la concentración del capital cada vez será más elevada. Capital, recordemos que es igual a tecnología, cada vez tendrá más importancia, etcétera, etcétera, hasta que un día alguien diga, esto ya es otro sistema. ¿Qué día será ese? No lo sé. O sea, llegará un día en que, este es otro sistema, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante. En ese gráfico que hemos visto del porcentaje de la población de una generación que es miembro de la clase media, falta una generación, que es la generación T. La generación T es la generación que nace en el 2008, empieza en el 2008 y acaba en el 2023-24. Es decir, la persona más anciana, digámoslo así, la persona mayor de más edad de la generación T tiene actualmente 12 años. Bien, esta generación, la generación T, es la generación que se considera puramente digital, la primera generación tecnológica. Y ahí la T, de touch, de táctil. Es la primera generación tecnológica. Es la generación que habrá nacido en y con la tecnología. Las demás generaciones no. O sea, han tenido un periodo de adaptación. Pero esta no. Bien, esta generación se considera, pensad que esta generación, la generación T, en el año 2040, 2050, en el que este declive ya estará muy elevado, habrá llegado a su máximo desarrollo profesional. Es decir, la generación T es la generación que va a implementar realmente el nuevo sistema. Y a partir de aquí sus descendientes, claro. O sea, yo creo que es una generación muy interesante para analizar. Esto es un tema de los sociólogos, evidentemente, porque es una generación que rompe con lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, bueno, los plazos nos vendrán un poco dados también por las circunstancias. Pero vamos, resumiendo, 24-25, transición, 2050-60, cambio de sistema y evidentemente modelo.